Antes de juzgarme, déjame contarte cómo llegué hasta aquí. En mi cumpleaños número 62, creí que saldría a almorzar. Me puse mi mejor camisa y hasta me arreglé el cabello. Pero en lugar de pastel y risas, me entregaron una maleta y me abandonaron. Eso fue solo el comienzo. Si piensas que la traición solo viene de extraños, espera hasta que lleve tu apellido. Quédate hasta el final y dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Se dice que el amor de un padre es incondicional, paciente, perdonador y eterno. Yo lo creí. Lo viví. Cada rodilla raspada, cada noche sin dormir, cada función escolar. Estuve allí para Bruno, mi único hijo. Me desperté en mi cumpleaños con un aleteo en el pecho. Esa calidez familiar de la anticipación. 62 años. Solo en mi modesta casa en Monterrey, Nuevo León, pero con esperanza. Bruno no había llamado mucho lately. Decía que el trabajo estaba agitado, que las cosas con su esposa estaban tensas, pero seguramente aparecería hoy. Preparé hotcakes, sus favoritos, incluso puse 2 platos. Al mediodía seguía solo. Mi corazón se hundió un poco, pero me negué a derrumbarme. Revisé mi teléfono una docena de veces. Releí mensajes antiguos solo para sentir alguna conexión. A las 2 de la tarde sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a Bruno parado allí con esa sonrisa juvenil que usaba cuando quería algo. «Feliz cumpleaños, papá», dijo, sosteniendo un ramo barato del supermercado. Sonreí a pesar del pinchazo en el pecho y lo abracé fuerte. «¿Viniste?» «Por supuesto», respondió, palmeando mi espalda con rigidez. «Vístete». Hice reservaciones para almorzar. Ni siquiera lo cuestioné. Tomé mi abrigo, una bolsita, me puse los zapatos que siempre me apretaban los dedos, pero se veían bien. Me sentí eufórico, como un chico yendo al baile, pero no nos dirigimos hacia la ciudad ni a ningún restaurante. Entramos en un lugar con un largo camino bordeado de árboles de maple, cuyas hojas habían virado a tonos dorados y rojos otoñales. Miré el letrero y sentí un nudo en el estómago. Residencia Los Sauces para adultos mayores. «Bruno, ¿qué es esto?» Él carraspeó. «Papá, necesitamos hablar. Esto ya no es seguro. Vives solo y con tus lapsos de memoria». «¿Qué lapsos de memoria?», respondí bruscamente. Siguió hablando. «Encontré un gran lugar. Es seguro, cómodo. Tendrás gente de tu edad, actividades». Reí. Esa risa amarga que no se siente como risa. «Estás bromeando. Me trajiste aquí en mi cumpleaños». Se bajó del auto. «Vamos adentro». Me negué a moverme. Entonces abrió el maletero. Mi maleta ya estaba empacada. La miré, paralizado. «Revisaste mis cosas», suspiró. «No lo hagas más difícil de lo necesario». Adentro, el tiempo parecía detenido. Rostros sonrientes en recepción. Olor a antiséptico y verduras recocidas. Entregó papeles, documentos legales, una transferencia de poder notarial, mi nombre, su firma. Listo. No lloré entonces. Aún no. Me llevaron a una habitación con paredes beige, una cama ajustable y una ventana pequeña hacia un muro de ladrillo. Mi regalo de cumpleaños. Me senté en el borde de la cama con el abrigo puesto, sintiendo el frío calar mis huesos. No hubo pastel, ni velas, solo silencio. Pasaron horas. Finalmente abrí el ramo. Se había marchitado en el viaje. Las flores se veían como me sentía. Esa noche yací despierto, escuchando el susurro de las enfermeras, el sonido distante de un televisor en el pasillo. El colchón era demasiado firme. Las sábanas olían a lejía. Repasé cada conversación con Bruno del último año, buscando las señales que había ignorado. Pensé en todas las veces que dije sí cuando debí decir no. Las veces que lo cubrí, le presté dinero, excusé ante otros. Los momentos en que tragué decepciones porque lo amaba. Pero esa noche, dejé de defenderlo. Algo se rompió dentro de mí. Algo esencial. A la mañana siguiente pedí a una enfermera mi teléfono celular. Dijo que mi hijo se había encargado, que lo desconectó, que era demasiado confuso para mí. Fue entonces cuando comprendí que no estaba allí para ser cuidado. Estaba para ser borrado. Y si no encontraba una salida, lo lograrían. Pero no soy tan frágil como creen. Ni cerca. Dejé de comer por 2 días.
No por hacer una declaración, sino porque simplemente no podía tragar la comida ni la verdad. Hay algo en ser tratado como si ya no fueras útil que rompe una parte de ti que nunca sana por completo. Había criado un hijo, construido un hogar, amado con fiereza, y ahora era solo un número de habitación y una ficha médica. Las enfermeras eran amables en su mayoría, pero la amabilidad puede sentirse como lástima cuando estás atrapado. Me llamaban cariño y me hablaban como si tuviera 10 o 100 años. Nadie preguntaba qué había hecho antes. Nadie preguntaba qué amaba. Para ellas era solo otro anciano con pantuflas que olvidaba cosas, aunque no había olvidado nada en absoluto. Mi compañero de habitación, Doroteo, dormía todo el día y roncaba toda la noche. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era sobre gente que no lo visitaba desde años. Lo escuché porque conocía bien el dolor de la ausencia. Intenté mantener mi mente aguda. Vi las noticias en la sala común, resolví crucigramas que dejaban en el pasillo. Releí una novela que ya había leído 2 veces. Pero algo dentro de mí se hundía más profundo, más oscuro. Entonces, en el 4.º día, conocí a Rubí. No debía trabajar ese día. Una enfermera se enfermó, y Rubí, joven con trenzas recogidas bajo su gorro de uniforme y bondad en los ojos, la cubrió. Estaba revisando mis signos vitales cuando dijo: «Tú no perteneces aquí». La miré sorprendido. Sonrió. «No me malinterpretes. Muchos necesitan ayuda y está bien, pero tú no pareces perdido». Parpadeé para alejar el repentino escozor en mis ojos. Comenzamos a hablar. Me preguntó por Bruno. Le conté lo que pude sin desmoronarme. Escuchó. No solo asintió, realmente escuchó. Más tarde ese día, regresó con algo en la mano. Esto pertenecía al señor Hernández, un residente que falleció la semana pasada, susurró. Lo encontramos metido en una Biblia. Nadie lo reclamó. Era un billete de lotería, doblado, un poco amarillento, fechado 2 semanas antes. Reí, seco y quebradizo. ¿Y quieres que pruebe suerte?, guiñó un ojo. Oye, el mundo te debe algo. No planeaba hacerlo. Al principio me pareció tonto, pero el aburrimiento y la desesperación son compañeros extraños. Esa noche esperé hasta que el pasillo estuvo en silencio. Usé una de las computadoras antiguas de la sala de estar y tecleé los números. Mi mano se congeló. Mis ojos escanearon la página una y otra vez. 15 millones. Cubrí mi boca con ambas manos. Miré alrededor. Nadie estaba allí. El silencio que siguió fue ensordecedor. No fue alegría lo que sentí, en absoluto. Fue miedo, un miedo puro y eléctrico. Si Bruno se enteraba, si alguien se enteraba... Imprimí la confirmación, la doblé pequeña y la metí en mi bolsillo. Al día siguiente llamé a Rubí aparte. Necesito hablar con alguien en privado, alguien legal. No preguntó por qué, solo asintió. Rubí conocía a alguien, un abogado voluntario que venía 2 veces al mes a ayudar a los mayores con testamentos y demás. Esperé con el corazón latiendo hasta que llegó ese viernes. Se llamaba Aarón, joven, astuto y, lo más importante, discreto. Nos sentamos en la diminuta sala de descanso. Le deslicé la confirmación de la lotería y susurré: ¿puedes ayudarme a desaparecer? Sus cejas se alzaron, pero no se inmutó. Tendremos que movernos rápido, dijo. Las siguientes horas fueron un torbellino. Papeles, notarizaciones, transferencias financieras, un nuevo teléfono, una dirección postal temporal. Contactó a un asesor financiero independiente que creó un fideicomiso ciego. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Bruno nunca olería nada. Firmé un nuevo testamento, dejando todo a caridad, aún no especificada. Bruno ya había firmado mi vida una vez. No lo dejaría hacerlo de nuevo. Rubí me abrazó la noche que me fui. No nos olvides cuando seas libre, susurró. No lloré. No podía. Me escabullí justo antes del amanecer vestido con ropa que no era mía, llevando una bolsa con solo lo esencial. Pensaban que era senil, roto, solo, pero estaba a punto de convertirme en un fantasma con 15 millones de dólares. Que me busquen, nunca me verían venir. El viaje en autobús saliendo de Nuevo León fue largo, silencioso y frío. Me senté al fondo con la capucha puesta, gafas de sol,
aferrando esa bolsa como si contuviera mi alma. En muchos sentidos, así era. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que debía alejarme lo suficiente para que nadie me encontrara, ni Bruno, ni su esposa, ni los abogados que probablemente ya había llamado. Aarón me ayudó a comprar una casa modesta bajo un nuevo nombre de fideicomiso en un pueblo rural de Veracruz. Algo apartado pero habitable, sin cámaras, sin vecinos demasiado cerca, solo distancia suficiente entre mí y la vida que dejaba atrás. Cuando cruzamos la frontera estatal, exhalé por primera vez en horas. La libertad tenía un sabor, y no era dulce. Era metálico, como sangre y miedo. La casa no era lujosa. Una estructura de ladrillo de un piso con pintura descascarada y un buzón torcido, pero tenía calefacción funcional, agua limpia y, lo más importante, silencio. No el de una residencia rodeada de gente rendida. Este era el silencio que te permite respirar. Los siguientes días viví como una sombra. Cociné comidas simples, caminé al buzón, me senté en el porche envuelto en una manta vieja, viendo el viento llevar hojas secas por el patio. Revisé las noticias obsesivamente, medio esperando ver mi nombre en letras grandes. Hombre desaparecido gana 15 millones. Hijo alega inestabilidad mental. Pero no había nada. Aún no. Guardé el billete de lotería en una caja ignífuga bajo el piso del armario del pasillo. Junto a él, el Nuevo Testamento, un teléfono desechable y una nota dirigida a quien lo encuentre, por si acaso. Una mañana, una semana después de dejar los sauces, el silencio se rompió. Un golpe en la puerta. Me congelé. No le había dicho a nadie dónde estaba. Ni siquiera tenía una tarjeta de crédito a mi nombre. Mi corazón latió como un tambor de guerra. Me acerqué de puntillas a la ventana y espié. Solo un repartidor. Comestibles. Parte del arreglo que Aarón había montado. Aún así, no pude sacudirme la sensación. Esa tarde, la curiosidad me venció. Creé un perfil falso en Facebook y busqué a Bruno. Allí estaba, sonriendo en su foto de perfil como si el mundo no se hubiera derrumbado. En su última publicación escribió: «Si alguien ha visto a mi padre, Mario López, por favor contáctenme o a la policía de Monterrey. Ha estado desaparecido varios días. Estamos preocupados por su seguridad». Debajo, cientos de comentarios, oraciones, condolencias, gente alabando a Bruno por ser un buen hijo. Reí tan fuerte que lloré. Oh, no tenía ni idea. Ninguna. Pero lo que realmente me rompió no fue la publicación. Fue la foto que usó. No era reciente, era de 5 años atrás, uno de los últimos cumpleaños que celebramos juntos. Yo, con un sombrero de fiesta brillante, él con el brazo alrededor mío. Parecíamos felices. Qué fácil es fingir amor en fotos. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala mirando la chimenea. Mis pensamientos daban vueltas, y cuanto más los dejaba, más oscuros se volvían. Recordé cada vez que le di dinero a Bruno, cada préstamo, cada mentira. Recordé cómo me manipulaba sutilmente. Decía cosas como «ya me lo dijiste», cuando no lo había hecho, o «estás olvidando más y más la tele». Pensé que envejecía mal. Pensé que era mi culpa. No lo era. Quería que dudara de mí mismo. Así, cuando tomara control de mi vida, no resistiría. Bueno, ya no sería controlado. A la mañana siguiente, llamé a Aarón desde un número desechable. «Necesito que actualices mi testamento de nuevo», dije. No preguntó por qué. «¿Qué cambios?» «Quiero dejarlo claro. Bruno López no recibe absolutamente nada. Ni un peso, ni un recuerdo, ni una memoria». «Hecho», dijo. «Estás a salvo ahora, Mario». Pero no lo estaba. Aún no, porque en el fondo sabía que algo venía y necesitaba estar listo. Comenzó con una carta, sobre simple, sin remitente, metida entre facturas de servicios y publicidad. No la habría notado de no ser por el papel, más pesado de lo usual, caro. Mi estómago se revolvió al tocarlo. Dentro, una sola hoja, una fotocopia de mi firma, o lo que parecía serlo. Debajo, otras dos, una de mi difunta esposa Elena y otra de Bruno. Era un documento de préstamo fechado 12 años atrás, un préstamo personal dudoso en nombres de Elena y mío. El logo del banco era real,
También el sello notarial, pero yo nunca había firmado ese papel, nunca. Me senté en el sofá agastado, la carta temblando en mis manos. El documento tenía mi letra hasta el lazo en la M de Mario, pero algo estaba mal, demasiado limpio, demasiado practicado. Mi esposa nunca habría ocultado un préstamo así, y Bruno nunca dijo una palabra. Saqué la caja ignífuga, recuperé la carpeta de documentos financieros que Aarón me ayudó a recopilar antes de irme. Dentro encontré 3 formas más, todas con mi firma falsificada. Una fría realización me recorrió. Bruno había estado robándonos a Elena y a mí por años. Explicaba la extraña tensión en nuestros últimos años juntos. Cómo Elena evitaba ciertos temas financieros. Cómo de repente teníamos menos. Cómo Bruno siempre necesitaba dinero para una emergencia, pero conducía un auto nuevo cada año. Los argumentos nocturnos que pensé eran por trabajo, los planes de vacaciones cancelados, las malas inversiones. Yo culpaba al envejecimiento, al mercado, a un giro de suerte. Pero era Bruno. Todo el tiempo. No lloré. No esta vez. En cambio, abrí mi laptop y comencé a indagar más profundo. En los siguientes 3 días armé todo. Bruno había falsificado varios documentos de préstamos usando el número de seguridad social de Elena y el mío. Las cantidades variaban. Algunos habían sido pagados en silencio, otros transferidos a cobranzas. Elena debió cubrir la mayoría antes de morir, llevándose la vergüenza con ella. Pero una cuenta, aún activa, mostraba un saldo inflado de más de 200.000 pesos y había entrado en moratoria bajo mi nombre justo 3 meses antes de que me dejaran en los sauces. Me senté en la oscuridad de esa pequeña sala en Veracruz, la pantalla brillando frente a mí, manos apretadas hasta que dolieron los nudillos. Esto no era solo traición, era robo, fraude, delito. Contacté a Aarón de nuevo. «Tengo nueva información», le dije. «Documentos falsificados, préstamos». Bruno lo hizo. «Te creo», respondió calmado. «¿Quieres presentar cargos?» «Aún no. No estaba listo. No por dudas. Esas se habían ido. No estaba listo porque quería que sintiera el miedo primero, el silencio, el no saber. Quería que se preguntara si yo sabía, porque la verdad era que ya no me escondía. Estaba cazando. Comencé a reunir cada documento posible, cada cuenta ligada a mi nombre, cada email antiguo, cada aviso financiero que Bruno envió en mi nombre. Incluso contacté al banco viejo que usábamos y pedí registros bajo un pretexto legal que Aarón me ayudó a redactar. Pieza por pieza, el rompecabezas se formó y lo que reveló me heló la sangre. Bruno había sacado un préstamo de alto interés contra el pequeño negocio que cofundé con Elena en los 80, un servicio de catering que manejamos desde nuestro garaje en esos años tempranos. Usó esa sociedad, aún técnicamente activa, para asegurar una línea de crédito duplicadora. Lo firmó usando el nombre de Elena 2 años después de que Elena muriera. Eso no era solo un fallo moral. Era fraude federal. Guardé todo en una carpeta encriptada. Lo respaldé e imprimí una copia para almacenar en la caja bajo el piso. No sabía cuánto tiempo tenía, porque si Bruno estaba tan desesperado como sospechaba, y si tenía la menor pista de que había desaparecido con millones, vendría por mí pronto. ¿Alguna vez has mirado a alguien a quien amaste toda tu vida y te das cuenta de que nunca lo conociste de verdad? Eso es lo que sentí. Desplazándome por páginas de documentos que ataban a mi hijo a un rastro de engaños tan largo y enredado que me revolvía el estómago. El hombre al que acuné para dormir en mis brazos se había convertido en un extraño. Y no cualquier extraño, uno peligroso. Para entonces, había confirmado todo. Bruno había falsificado mi firma, mentido a bancos, manipulado a mi difunta esposa para cubrirlo, y peor aún, lo había hecho todo bajo la máscara de un hijo devoto. Pero la verdad más oscura vino de una simple búsqueda en una base de datos pública. Con un poco de ayuda del acceso de Aarón, la encontré. Bruno López, actualmente bajo investigación federal por declaraciones fiscales fraudulentas, malversación e uso indebido de identidad. Uso indebido de identidad. Ese golpeó más fuerte. Cliqué en el expediente, temblando. Los detalles estaban mayormente censurados, pero las acusaciones eran claras. Bruno había creado identidades falsas, inflado ingresos, falsificado deducciones y presentado declaraciones para sifonar dinero a través de reembolsos. Algunas identidades eran de fallecidos,
otras de ancianos, algunas de personas reales, incluyéndome. El SAT había marcado varias declaraciones presentadas en mi nombre en los últimos 3 años. No tenía idea. Miré la pantalla, mi mente en espiral. ¿Había planeado tomar mi dinero desde el principio? ¿Era esta la razón por la que fue tan rápido en meterme en la residencia y desconectar mi teléfono? No era preocupación, era contención. Quería mantenerme en silencio, desorientado y fuera del camino. Me aparté del escritorio paseando por la estrecha sala, una mano en el pecho para calmar los temblores. Mi propio hijo había armado mi identidad, usado mi nombre como herramienta para sus esquemas, y cuando el calor subió, planeó apartarme como un cabo suelto en una historia desordenada. Solo que ahora no era solo un cabo suelto, era el que sostenía el hilo. No llamé a la policía. Aún no. En cambio, empecé a documentar todo. Cada mentira, cada préstamo, cada línea falsificada en un papel. Los imprimí, los archivé en carpetas Manila, los etiqueté con fechas. Comencé a grabar notas de audio no porque temiera olvidar, sino porque quería que mi voz fuera la última en la habitación si algo me pasaba. Entonces tomé una decisión. Envié una copia anónima de todo el expediente a la Fiscalía General de la República. No para hacer una declaración, aún no, sino para plantar una semilla. Tendrían la evidencia. Si algo me ocurría, sabrían dónde mirar. Aún así, no podía detener la sensación de que él sabía. Empecé a notar autos estacionados más tiempo de lo usual cerca de la casa. Una vez un hombre tocó la puerta, alegando hacer una encuesta del vecindario. No abrí, solo observé desde detrás de la cortina, teléfono en mano. Cada golpe, cada timbre, me hacía saltar, y aún así, no huí. No esta vez. Llamé a Aarón de nuevo. Necesitamos finalizar el fideicomiso. Le dije el testamento también. Quiero todo protegido. Estuvo de acuerdo. Lo configuramos todo en mi nuevo nombre con capas de aislamiento legal. Si Bruno intentaba reclamar algo, rebotaría en cada tribunal del país. Pero por más que intentara escudarme con papeles y estrategia, el golpe emocional llegaba en los momentos más quietos. Me sentaba de noche y recordaba a Bruno de niño. Su risa, sus rodillas raspadas, cómo se dormía en mi pecho. Recordaba los años adolescentes cuando las cosas se endurecieron, pero nunca me rendí con él. Las llamadas de la universidad, los silencios repentinos, la creciente distancia. ¿Cómo lo ignoré? ¿Cuánto tiempo había estado alejándose mientras yo seguía aferrándome? Quizás esa es la peor traición, la que ves desenvolverse en cámara lenta, siempre esperando que sea otra cosa. Pero ahora lo sabía, y no dejaría que reescribiera el final de mi historia, porque por primera vez en mi vida, yo sostenía la pluma. La carta llegó en un sobre blanco simple, sin remitente. Pero al ver la letra, supe. Bruno siempre escribía con trazos afilados e inclinados, como si hasta su pluma no pudiera esperar a terminar lo que hacía. Dentro, una sola oración. Sé lo que hiciste, y esto no ha terminado. La leí 2, 3 veces. Luego reí, no por diversión, sino por la arrogancia exacta que esperaba de él. No te extraño. No, ¿dónde estás? Solo una advertencia o amenaza. Doblé la carta con cuidado y la metí en mi creciente carpeta de evidencia. Para entonces, había estado fuera casi 3 semanas. Bruno había lanzado lo que parecía una campaña pública de preocupación, suplicando información, dando entrevistas a estaciones locales, jugando el rol del hijo desconsolado buscando a su padre confuso y vulnerable. Hubiera sido cómico si no fuera tan escalofriante. Y entonces, como temía, hizo su movimiento. Llegó una carta del juzgado de Monterrey, oficial, certificada. Firmé por ella con manos temblorosas y me senté a abrirla en la mesa de la cocina. Había presentado una petición para declararme mentalmente incapacitado. No podía respirar. El documento incluía declaraciones de 2 personas alegando que había mostrado comportamiento errático y confuso el último año. Una era una vecina antigua, la otra un viejo amigo de universidad de él, alguien a quien apenas conocía. El abogado de Bruno había adjuntado clips de audio también, fragmentos de mensajes de voz viejos que dejé cuando estaba angustiado, solo o desahogándome. Cortados y editados, me hacían sonar inestable, desequilibrado.
Incluso adjuntó una carta de un psiquiatra, uno que nunca conocí, alegando preocupación por mi desaparición y comportamiento paranoico. Querían que el tribunal congelara mis cuentas, tomara control del fideicomiso, me arrastrara de vuelta. Sentí como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. Aarón vino esa misma noche. Leyó todo. Su expresión indescifrable. «Tenemos trabajo por hacer», dijo finalmente. «Pero Mario, necesitas mantener la calma. Necesitas estar agudo. Cuentan con el pánico». Asentí, demasiado entumecido para llorar. Los siguientes días pasaron como una tormenta. Aarón contactó a un litigante experimentado para ayudarnos a preparar. Reunimos documentos, llamadas en video, registros financieros, incluso un diario de datos para probar que había estado en pleno uso de mis facultades cada día desde que me fui. Programamos una evaluación psiquiátrica independiente. La doctora, una mujer amable llamada Doctora Lavín, vino a la casa y pasó 3 horas conmigo. Me preguntó por mi infancia, mi difunta esposa, Bruno. Le conté todo. No me compadeció. Escuchó. Hizo preguntas reales. Y cuando se fue tocó mi mano y dijo: «Eres la persona más lúcida que he visto esta semana». Se sintió como el primer aliento que tomaba en días. Aún así, la presión aumentó. La noticia de la audiencia se filtró. El Internet, que brevemente simpatizó con la saga del padre desaparecido de Bruno, comenzó a cambiar. Surgieron preguntas. ¿Por qué no contacté a nadie? ¿Era inestable? ¿Alguien más tiraba de los hilos? A los medios les encanta un misterio, y Bruno sabía cómo alimentarlos. Pero ya no tenía miedo, porque ahora tenía más que prueba. Tenía propósito. En la quietud de mi pequeña casa, comencé a preparar una declaración en video. No la publiqué aún, pero quería estar listo por si me silenciaban. Miré a la cámara y dije: «Mi nombre es Mario López. Estoy en pleno uso de mis facultades y fui traicionado por la persona en quien más confiaba». No lloré. No grité. Solo dije la verdad porque sabía lo que venía. Y esta vez no sería yo el enjuiciado. El juzgado en Monterrey no había cambiado desde la última vez que pasé por allí años atrás, cuando pagué una multa de estacionamiento y me senté en una sala llena de gente esperando olvidar sus errores. Entonces era esposo, padre, alguien que creía en segundas oportunidades. Ahora era el acusado. Aarón me aconsejó vestir simple pero fuerte. Algo que dijera: «No estoy aquí para suplicar, estoy para ser oído». Llevé un abrigo azul marino con botones plateados, el viejo reloj de mi esposa y zapatos sensatos que resonaban defiantemente con cada paso por los pasillos del juzgado. Bruno ya estaba sentado al frente cuando llegué. Se levantó al entrar, como una actuación perfecta. Una máscara de preocupación sobre su rostro. Incluso ofreció una sonrisa, del tipo que extraños interpretarían como calidez, pero yo la vi por lo que era. Estaba allí para enterrarme. El juez, un hombre mayor con ojos cansados, introdujo el caso, en el asunto de la competencia mental de Mario López. Las palabras flotaron como humo. El abogado de Bruno fue primero. Un hombre alto con voz pulida y demasiada confianza. Lo expuso como un guión. Mario había desaparecido. Mario se comportaba erráticamente. Mario posiblemente era manipulado. Mario era un peligro para sí mismo y sus finanzas. Introdujo la carta del psiquiatra, el que nunca conocí, y presentó esos clips de audio míos, editados como un reel de horror. Escuché mi voz sonar dispersa, desesperada, inestable, sacada completamente de contexto. Vi las cejas del juez alzarse, mis manos apretando el reposabrazos. Entonces Bruno habló. «Su señoría», dijo, voz temblando justo lo necesario. «Amo a mi padre, de verdad. Esto es lo más difícil que he hecho, pero creo que lo están aprovechando. No es el mismo. Está perdido». Fue cuando me levanté. «Mi turno, su señoría». El juez asintió. Caminé despacio al estrado, pausando lo suficiente para dejar que mi presencia se asentara. Entonces hablé. «Mi nombre es Mario López. Tengo 62 años. No estoy mentalmente impedido. No estoy perdido y no soy víctima de nadie». Abrí mi carpeta metódicamente y entregué una copia del informe psiquiátrico completo de la doctora Lavín al juez, firmado, fechado y certificado.
El veredicto: mente completamente sana, sin indicadores de declive cognitivo, emocionalmente estable. Vi los hombros del abogado tensarse. El rostro de Bruno se crispó. Luego continué. Tengo aquí, dije levantando una segunda carpeta, un registro de cada llamada que hice la semana antes de irme. Recibos de transferencias de fondos a un fideicomiso legal, registros médicos limpios y una declaración jurada del abogado que me ayudó a salir de la residencia afirmando que estaba lúcido, lógico y en pleno control de mis decisiones. Pausé. Y también tengo algo más, pero no lo presentaré hoy, no a menos que lo necesite. No mostré el expediente, el de cada firma fraudulenta, cada préstamo robado, cada documento fiscal manipulado que Bruno tocó. Ese era mi AS. En cambio, me volví al juez. Me puso en una residencia sin mi consentimiento. Tomó mi teléfono, mi libertad y ahora quiere tomar lo poco que me queda. Mi voz, mi independencia, mi dignidad. No lo deje. El tribunal quedó en silencio. Aarón se sentó a mi lado, callado pero firme. Sus ojos se encontraron con los míos, orgullosos pero no sorprendidos. El juez se recostó, tamborileando el pulgar en el expediente. Necesito tiempo para revisar todos los documentos y la evaluación médica. El tribunal se reconvocará en 2 semanas. 2 semanas. Bruno se volvió hacia mí al terminar la sesión. Intentó captar mi mirada, pero no le di la satisfacción. Salió con puños apretados y mandíbula tensa. Su máscara se agrietaba. Y yo salí con la cabeza alta. La guerra no había terminado. Pero por primera vez sabía que podía ganarla. 2 semanas. Eso es lo que dio el juez. Pero Bruno no desperdició un día. Horas después de dejar el juzgado, redobló su campaña pública. Las noticias locales emitieron un nuevo segmento. Padre desaparecido reaparece en corte. Hijo teme explotación. Bruno habló directamente a la cámara, ojos húmedos, voz temblando justo lo suficiente. Solo quiero asegurarme de que mi padre esté a salvo, dijo. Ha pasado por mucho. No piensa con claridad, y temo que haya gente alrededor con malas intenciones. Vi la transmisión desde mi sala, brazos cruzados, mandíbula apretada. No había malas personas alrededor, solo yo, solo Mario López. El hombre que lo crió, que sacrificó, que perdonó más de lo que cualquier padre debería. Y tenía la audacia de pintarme como marioneta. Ese fue el momento en que supe. La guerra silenciosa que había declarado en mi corazón ya no bastaba. Necesitaba actuar. Llamé a Aarón y le pedí venir. Al llegar, le entregué el sobre sellado con cada documento que había recolectado, los préstamos fraudulentos, las firmas falsificadas, las declaraciones fiscales presentadas en mi nombre. Envíalo, dije. No al tribunal, a la Fiscalía General anónimamente. Abrió el sobre, hojeteó las páginas y asintió. Esto llamará su atención. Cuento con ello. Pero no terminé. Esa noche, usando uno de mis nuevos alias y una cuenta en línea fresca, hice una donación sustancial. 5 millones a una organización nacional sin fines de lucro que protege a adultos mayores de abuso financiero. Sin nombre adjunto, solo la transferencia. En una semana lanzaron una campaña usando mi caso como símbolo. No me nombraron, pero el timing era perfecto. La gente empezó a susurrar, compartir, cuestionar. ¿Cómo desaparece un padre y reaparece con dinero, pero su propio hijo intenta encerrarlo? Comentarios inundaron las redes. Algo anda mal con el hijo. Déjenlo hablar. ¿Por qué nadie pregunta a su lado? No le creo. La imagen cuidadosamente construida de Bruno comenzó a tambalearse. Entonces, un giro que no esperaba. Una periodista de un periódico importante contactó a Aarón. Quería oír mi lado. Prometió discreción. No nombres, no fotos, solo verdad. Acepté. Nos encontramos en un café tranquilo 2 pueblos más allá. Llevé gafas de sol y sombrero. Nos sentamos en la cabina de la esquina. Presionó grabar y me dejó hablar. Le conté de la residencia, de ser dejado allí sin aviso, de Bruno tomando mi teléfono, mis cuentas, mi dignidad. No mencioné la lotería, aún no. Cuando preguntó por el caso judicial, solo dije, intenta tomar control de mi vida. La historia salió 2 días después. ¿Padre o millonario? El silenciamiento de Mario L. no tardó en conectarse los puntos.
Gente en línea especuló. ¿Era el padre desaparecido el donante anónimo? ¿Por eso su hijo quería declararlo incompetente? Más susurros, más dudas. Y aún así, permanecí callado. Porque la caída de Bruno no vendría de una acusación. Vendría de un ajuste de cuentas. 2 días antes de que el tribunal reconvocara, Aarón recibió una llamada. Era de la Fiscalía General. Habían recibido nuestro expediente anónimo y abrían un caso. Bruno no lo sabía aún, pero mientras construía un castillo de mentiras en tribunales y cámaras, yo prendía fuego a los cimientos y las llamas subían. La segunda audiencia se sintió más fría, no por el clima, aunque el viento veracruzano se había vuelto cruel esa semana, sino porque algo había cambiado en el aire. Bruno entró al tribunal luciendo menos confiado, sus hombros no tan altos. Su abogado susurraba urgentemente al sentarse. Habían visto el artículo, habían visto el cambio en línea, sentían las grietas. Me senté calmado, mi carpeta de documentos pulcramente en mi regazo. Ya no tenía miedo, estaba enojado. No el enojo que arremete, sino el que se afila en precisión. Esta vez fuimos primeros. Aarón abrió con una declaración que silenció el tribunal. Su señoría, comenzó. Desde la última audiencia, hemos completado una evaluación psiquiátrica independiente completa, presentado registros financieros detallados probando la independencia y coherencia del señor López, y descubierto a través de registros públicos legítimos que el peticionario, el señor Bruno López, está actualmente bajo investigación federal por múltiples delitos financieros, incluyendo uso indebido de identidad y fraude fiscal. Entregó al juez una copia del expediente público. El abogado de Bruno se levantó inmediatamente protestando. Esa investigación no tiene relevancia en... El juez alzó una mano. Siéntese. El tribunal contuvo el aliento. Entonces vino el golpe real. La doctora Lavín, mi evaluadora independiente, tomó el estrado. Calmada, inteligente, directa. Confirmó que no solo estaba mentalmente competente, sino emocionalmente sano y plenamente consciente de mis decisiones, incluyendo mi elección de dejar la residencia. No solo está claro, dijo la doctora Lavín. Es deliberado, pensativo, no hay base médica para ninguna declaración de incompetencia. Miré a Bruno entonces. Sus manos aferraban la mesa tan fuerte que sus nudillos blanqueaban. Su máscara, esa fachada de preocupación construida con cuidado, se deshacía por segundos. Aarón presentó nuestra pieza final. Una línea de tiempo. Mostraba exactamente cuándo Bruno intentó tomar control de mis cuentas y cómo coincidía perfectamente con grandes retiros de su propio negocio fallido. ¿Coincidencia? Difícilmente. El juez revisó todo en silencio. A Bruno se le ofreció responder. Se levantó, su voz quebrada. Mi padre está enfermo. Claramente lo manipula alguien. No actuaría así a menos que estuviera confuso o inestable. Esto no es él. Me levanté y lo enfrenté directamente. Yo soy él, dije. Todos se quedaron quietos. Soy el hombre que se desveló contigo cuando tenías gripe a los 6, que renunció a vacaciones, empeñó joyas para pagar tus clases universitarias, que cocinó tu comida favorita aunque no pudiera comprar comestibles para mí mismo. Soy él, y me dejaste en una residencia como si no fuera nada. Me volví al juez. Y ahora, su señoría, le pido que me deje probar que no soy nada. El juez se inclinó adelante, unió los dedos y habló despacio. Señor López, basado en la evidencia abrumadora proporcionada, su evaluación psiquiátrica y las inconsistencias en las reclamaciones del peticionario, desestimo este caso. Sus cuentas financieras y autonomía personal se restauran por completo. Este tribunal lo reconoce como competente e independiente. No lloré, pero mis manos temblaron ligeramente al recoger mis papeles y salir del tribunal. Bruno no dijo una palabra al pasar. Sus ojos estaban salvajes, no con enojo, con miedo. Sabía que había terminado. Al menos esta parte. Pero lo que no sabía era que mientras gastaba semanas probando que yo era inestable, yo construía algo mucho más poderoso que una defensa, un legado. Y aún no había terminado. La llamada llegó justo después de medianoche.
La voz de Aarón era tensa pero firme. Sucedió. La fiscalía abrió procedimientos formales. El nombre de Bruno está en el expediente. No hablé. Solo me senté en la oscuridad, mirando el viento mover los árboles más allá de mi ventana. Una parte de mí había esperado este momento. Pero ahora que llegó, no se sintió victorioso. Se sintió inevitable. Al día siguiente, el mundo se puso al día. Los medios arremetieron primero. Bruno López, hijo del caso reciente de abuso a ancianos, bajo investigación federal. Mi nombre no se mencionó directamente, pero los puntos estaban demasiado cerca para no conectarse. La gente recordaba al padre desaparecido, la batalla judicial, el donante anónimo, el hombre frágil que vanished, pero se paró fuerte en corte semanas después. Ahora su hijo perfecto se deshacía, y querían oírme. Me quedé callado 2 días, apagué el televisor, ignoré el teléfono, me cociné desayuno, vi pájaros picotear el patio helado por la escarcha, me senté con pluma en mano y escribí cartas que nunca pretendía enviar. Pero el silencio no era justicia. Era tiempo. Contacté a Sara, la periodista que me había encontrado en secreto semanas antes. Le dije que estaba listo para hablar, esta vez en cámara. Sin alias, sin sombras más. Programamos la entrevista para el viernes siguiente. Noticias nacionales, reportaje completo. Preguntó si estaba seguro. Nunca has estado más seguro, respondí. El día de la entrevista vestí simple. Camisa gris, aretes no, sin maquillaje, sin estilista, solo verdad. Nos sentamos frente a frente en un estudio quieto, luces suaves y cálidas. Sara se inclinó. Mario, el mundo conoce los titulares. Han leído sobre Bruno, sobre el caso, pero no conocen el corazón. ¿Por qué ahora? Miré directamente a la cámara. Porque no se trata solo de mí, dije. Es sobre cada padre que dio todo y fue descartado. Cada adulto mayor descartado, borrado o encerrado bajo la excusa del amor. Casi fui uno de ellos. Y no me callaré más. Entonces conté mi historia. La residencia, el billete de lotería, las mentiras que descubrí, el expediente que envié. No omití nada. Los ojos de Sara se humedecieron al hablar. Pero yo no lloré. Había terminado de llorar. Esa noche, la entrevista se emitió. Millones vieron. Mensajes llegaron. Gente de todo el país compartiendo sus historias de traición, abandono y supervivencia. Ya no era solo Mario, era un espejo. Bruno no habló públicamente, pero fuentes cercanas dijeron que estaba devastado, que su vida se derrumbaba. Bien, construyó esa vida en manipulación y ahora colapsaba bajo el peso de su propia crueldad. Pero no me regodeé. En cambio, me puse a trabajar. Hice planes para lanzar una fundación que protegiera a ancianos de abuso legal y financiero. No solo de nombre, sino con apoyo legal real, fondos reales, advocacy real. La nombré el Proyecto Mario, porque si iban a usar mi nombre para despojarme de dignidad, yo lo usaría para devolver dignidad. Aún así, el dolor persistía. No porque Bruno sufriera, sino porque lo había amado con una lealtad que me cegó. Y ahora debía aprender a vivir sin esa ilusión. Pero tenía algo mejor ahora, tenía la verdad, y nadie podía quitármela de nuevo. El arresto de Bruno no vino con sirenas, vino con titulares. Bruno López acusado de múltiples cargos de fraude electrónico, robo de identidad y evasión fiscal. Leí la noticia en una mañana quieta con mi té en mano, mi gato acurrucado a mi lado. La casa estaba en silencio, excepto el zumbido constante del refrigerador y el viento rozando las contraventanas. Por mucho tiempo, solo miré el artículo, no porque no lo creyera. Lo hacía, pero lo había imaginado tantas veces que cuando llegó, casi se sintió como déjà vu. Estaba en libertad bajo fianza. Por supuesto, el dinero compra tiempo, aunque no paz. Pero el daño estaba hecho. Su nombre se volvió sinónimo de traición. Clientes antiguos retiraron negocios, sus líneas de crédito congeladas, amigos idos. Incluso su esposa emitió un comunicado a través de un abogado. Solicitaba divorcio. Debería haber sentido triunfo. Pero solo sentí vacío. Lo que pasa con sobrevivir a la traición es que no te deja entero. Te deja más sabio. Sí, más agudo, quizás más fuerte. Pero algo suave muere en ti. Esa confianza ciega.
La creencia de que el amor basta para mantener a alguien leal. No lloré esa suavidad. La enterré. Era un sábado fresco cuando caminé al centro del pueblo por primera vez desde que la entrevista salió. La gente me reconoció, no susurraron, no miraron fijo, sonrieron. Una mujer, quizás en sus 40, tocó mi brazo y dijo: «Le diste valor a mi papá para dejar una mala situación». Un joven tras el mostrador de la farmacia deslizó una nota en mi bolsa de receta. «Mi abuelo dice gracias». No busqué esta atención, pero vino gentilmente, como sol, a través de nubes pesadas. Aarón pasó esa tarde. Le ofrecieron un acuerdo, dijo. 10 años si se declara culpable, si no, va a juicio. ¿Y él?, pregunté, aún fingiendo que es un malentendido. Piensa que puede burlar al sistema. Sacudí la cabeza. Ha fingido toda su vida. Aarón dudó. ¿Aún no ha intentado contactarte? Encontré sus ojos. No directamente, pero había recibido algo. Una carta, sobre sin marca, deslizada bajo mi puerta una tarde mientras estaba en la cocina. Dentro, una fotografía. Era de mi cumpleaños 60. Yo, en una camisa amarilla, riendo con pastel en la cara. Bruno a mi lado sosteniendo el cuchillo, riendo también. En el reverso, solo una oración en su letra. Siempre creíste en mí. Lamento que no fuera suficiente. Me senté con esa foto por horas, no llorando, no enfurecido, solo recordando. Recordando al niño que pedía un cuento más, al adolescente que chocó mi auto contra un buzón y lloró cuando no grité, al hombre que me abrazó más fuerte de lo usual el día que su madre murió. Eran partes de él, y las amé, pero el amor verdadero demanda verdad, y Bruno eligió mentiras. Esa noche quemé la foto en la chimenea. No por odio, por liberación. Vi las llamas curvarse alrededor del papel, ennegrecer los bordes, borrar la sonrisa. No necesitaba una foto para recordar. Necesitaba paz. Y casi la tenía. La mañana que regresé a los sauces, el cielo era gris pálido, del tipo que suaviza el mundo sin ocultarlo. Me paré fuera de la residencia un largo momento, mirando el lugar donde me habían dejado como equipaje. El estacionamiento estaba quieto, los árboles desnudos, pero algo había cambiado. Las puertas frontales se abrieron y Rubí salió antes de que tocara. Jadeó al verme. «Dios mío, Mario». Sonreí. «Soy yo». Nos abrazamos, no cortésmente, no brevemente, sino como dos que habían sobrevivido algo. Sus brazos eran cálidos, y me di cuenta de cuánto había pasado desde que me sentí seguro en un abrazo. Adentro, el lugar lucía diferente, los pisos recién encerados, las luces más brillantes. La sala común tenía libros nuevos, un mejor televisor y café real preparándose en la esquina. «Escuché lo que hiciste», dijo Rubí, llevándome a un banco quieto en el pasillo. «Las donaciones, las entrevistas. Mario, cambiaste todo». «No», dije, «solo dejé de dejar que otros decidieran quién era». Caminamos los pasillos juntos. Visité la vieja habitación de Doroteo. Ahora era un salón de lectura. El personal alzó la vista. Algunos sonriendo, algunos atónitos. Algunos residentes me reconocieron. Asentí a cada uno. Ya no eran invisibles, y yo tampoco. Esa tarde, di un discurso en la nueva sala de actividades. Habían puesto sillas plegables y el personal hizo galletas. Rubí me presentó como si fuera famoso, pero negué con la cabeza. «No estoy aquí porque sea rico», comencé, «ni porque fui agraviado. Estoy aquí porque fui silenciado, y sé cuántos de ustedes aún se sienten así». Cada par de ojos me miró. Algunos se llenaron de lágrimas. «Quiero decirles algo que desearía alguien me hubiera dicho hace mucho», continué. «No son una carga, no son olvidados, y no han terminado». Aplausos siguieron, suaves al principio, luego más fuertes. Sonreí, sintiendo el peso de cada noche solitaria que pasé, ahora reemplazado por algo más cálido, algo pleno. Al volver a casa, finalicé el fideicomiso. El proyecto Mario se convertiría en una organización nacional ofreciendo apoyo legal y financiero para ancianos en riesgo de explotación. Contrataríamos abogados, lanzaríamos líneas de ayuda, construiríamos alianzas con residencias y tribunales. Bruno tomó el acuerdo. 10 años.
Intentó enviar otra carta. La devolví sin abrir. Ese capítulo estaba cerrado. Pasé los últimos días del año escribiendo cartas a cada persona que me ayudó, a Aarón, Rubí, incluso a la doctora, Lavín. Les agradecí no por salvarme, sino por estar a mi lado mientras me salvaba yo mismo. Y entonces, en la primera nieve de enero, hice algo que no había hecho en décadas. Escribí una carta a mí mismo. Era corta, solo una página. La leí en voz alta sentado junto a la chimenea, el gato acurrucado a mis pies. Querido Mario, no estabas loco, no eras demasiado confiado, no eras débil, eras solo un hombre que amó demasiado profundo. Y cuando intentaron escribirte fuera de tu propia vida, tomaste la pluma y escribiste el final tú mismo. Estoy tan orgulloso de ti. Con amor, tú mismo. Doblé la carta, la puse en una cajita de madera y la coloqué en la repisa. No necesitaba un legado de dinero o venganza o incluso justicia. Tenía algo mayor. Libertad. Y por primera vez en mi vida, era finalmente, plenamente, completamente libre. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa. Puedes revisarme si este texto está correctamente escrito en español, si tiene errores gramaticales u ortográficos, y si presenta inconsistencias de coherencia, como que un personaje se llame X al principio y luego Y, o saltos lógicos en la trama, ya que está generado por IA. Dame la respuesta corta en español.